Llevo como 15 años haciendo videojuegos, 15, 20 años haciendo videojuegos prácticamente. Y bueno, empecé en Piro Studios, no sé si os sonará, de los creadores de Comandos y bueno, esta franquicia tan conocida aquí de España. Luego estuve trabajando en Digital Legends, allí estuve trabajando en Battlefield 2, Battlefield 3. Empezamos a hacer juegos free to play, allí empezaron a salir los primeros smartphones. Entonces yo vi que había como una oportunidad de negocio y que había una ventana para empresas independientes y pequeñas. Entonces, junto con mi socio, es ingeniero informático, es programador, montamos una empresa pequeñita para hacer juegos de móviles. Y bueno, hicimos tres o cuatro de hecho, y uno de los cuatro nos funcionó bastante bien. Hicimos algo de dinerillo. No lo suficiente como para retirarme del todo, pero fue bastante bien. Y bueno, luego a partir de ahí el mercado de los videojuegos se ha ido complicando bastante por un tema simplemente de costes de adquisición. Hay unos grandes jugadores que se han establecido muy fuerte y empujan muy duro y entonces se ha complicado bastante. Entonces ahora estoy haciendo más, me estoy dedicando más a consultorías, docencia y desarrollo de juegos, digamos, periféricos a lo que son los videojuegos tradicionales. O sea, proyectos más periféricos a los videojuegos. Y bueno, eso es un poco todo lo que yo hago. Y bueno, me he abierto el canal la cuenta de Instagram hace como un mes y medio más o menos, para ir compartiendo un poco todo este conocimiento en español, ¿no? Porque he visto que, o sea, siempre que buscas información sobre este tema, está complicado encontrar información en general, en cualquier idioma, pero en español ya es que no hay prácticamente nada. Y yo veo que hay gente muy interesada, tanto en Latinoamérica como aquí en España, y siempre todo es en inglés, no hay referentes, ¿no? En nuestro idioma, y bueno, pues digo, pues mira, yo me lanzo para allá y a lo que salga. ¿Cómo es el nombre de perfil de Instagram? Es @valor en juego. Valor en juego. Sí, lo tengo puesto aquí en la presentación, en el lateral. Y bueno, pues nada, si queréis vamos con la charla ya. Sí, vamos por allá. Vale, genial. Pues bueno, mi idea con la charla era enfocar el tema de las microtransacciones, como qué son y de dónde vienen y qué significan dentro del mundo de los videojuegos. Entonces, bueno, ¿qué son las microtransacciones? Pues básicamente las microtransacciones son un modelo de negocio. Es un modelo de negocio que consiste en incorporar opciones de pago, en principio pequeñas. A mí eso de micro no me termina de convencer en la palabra, porque muchas veces no son micro, son bastante grandes las transacciones. Pero bueno, básicamente es incorporar diferentes métodos de pago, diferentes formas de pagar con diferentes productos dentro de una economía interna y que se pueda como ir escalando y adaptando a diferentes perfiles de jugador y diferentes características de jugadores. Entonces, si este modelo de negocio, además del modelo de negocio en sí, se une con una distribución gratuita, entonces es lo que se conoce como free to play. Que tendríamos pues un producto que incorpora un modelo de negocio de micro. Es el único modelo que incorpora microtransacciones y de hecho luego más adelante hablaremos más en profundidad de este tema, pero de hecho no solo no es el único en free to play, sino que las microtransacciones son prácticamente tan antiguas como los propios videojuegos. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué características tiene que tener un producto para que se pueda funcionar con microtransacciones, ¿no? Cuando digo, si veis ahí arriba, pongo pequeños pagos, entre comillas, porque, bueno, uno de los puntos interesantes, o bueno, interesantes de hablar, un tema interesante del que hablaremos
sobre los modelos de negocio adaptativos, recurrentes y escalables, es que hay un 80%, o sea, un 80-85%, depende también del género de juego, pero entre un 70-80% de los ingresos te vienen de una fracción ínfima de los usuarios. Estamos hablando de un 10% del total de clientes, que a su vez representan un 5 o 6% del total de usuarios. Así que estamos hablando que un 1 por 1000 aproximadamente de tu base de usuarios te va a generar el 80% de los ingresos. Entonces, por eso pongo lo de pequeños entre comillas, porque al final estamos hablando de que una fracción muy reducida de jugadores va a gastar miles de euros en el juego y luego, pues, con esos miles de euros de esa pequeña fracción de jugadores vas a compensar el 99-98% de jugadores que no pagan nunca ni una sola vez. Entonces, ¿qué tiene de bueno este modelo de negocio? Bueno, en principio, a priori, lo que tiene de bueno es que es adaptativo. Es un modelo de negocio que permite que se adapta perfectamente a las necesidades de cada jugador. De manera de que si hay un jugador que considera que el valor que obtiene jugando a un juego es muy reducido, pues puede no pagar. Sin embargo, si hay otro que considera que el valor que recibe del juego él lo valora en alrededor de $10, pues puede pagar $10. Y si hay otra persona que valora el valor que obtiene del juego en 100, 200 o $500, pues también puede gastar esos 100, 200 o $500. Recurrente, ¿por qué? Porque si tú haces bien un juego free to play, la economía que implementas dentro del juego debería de ser una economía que permita que el juego se sostenga durante años, incluso décadas. Entonces, eso lo que permite es que tú tengas un flujo de caja constante y recurrente y que no tengas que sacar nuevos productos por necesidad, sino simplemente si quieres sacar nuevos productos, que sea por voluntad, no por necesidad. Y por último, el escalable es porque realmente si tú tienes un juego de este estilo, con una economía bien construida y que aporte el valor suficiente, puedes llegar a tener usuarios, como decía antes, que gasten en el juego $1000, $2000, $3000, $10,000 al mes. Estoy hablando siempre al mes, estos datos que os estoy dando son mensuales. Entonces, recordad también que estamos hablando de una fracción muy extremadamente reducida de los jugadores. Y bueno, básicamente, si cumples estas tres características, si el producto que tú estás haciendo cumple con estas tres características, podrías implementar un modelo de negocio free to play. Free to play o, bueno, basado en microtransacciones. Si el producto que tú estás haciendo no cumple estas tres características, difícilmente vas a poder incorporar dentro de, o vas a poder rentabilizar ese producto con un modelo de negocio basado en microtransacciones. Las microtransacciones, por lo tanto, encajan perfectamente en estos tipos de productos. Pero, claro, aquí es donde viene la pregunta. ¿Cuáles son esos tipos de productos? Dentro de los videojuegos, ¿qué productos, qué juegos cumplen con estas características? Bien, a mí me gusta visualizarlo esto con con dos tipos de juego claramente diferenciados. Esto es una diferenciación que hago yo, no es una clasificación general de la industria, no es que se clasifiquen así los videojuegos, pero a mí me gusta visualizarlo así porque creo que se entiende muy bien y se adapta muy bien. Yo clasifico los juegos en dos. Son, por un lado, los juegos circulares y, por otro lado, los juegos lineales. ¿A qué me refiero con juegos lineales? Juegos lineales me refiero a todos aquellos juegos que se desarrollan en base a un arco. Son juegos que tienen un principio y tienen un final, ¿no? El típico juego narrativo, el típico juego de toda la vida, digamos, de consola de toda la vida. ¿Y a qué me refiero con juegos circulares? Me refiero a aquellos juegos que no dependen de un arco para construir, para producir valor. Un ejemplo de este tipo de juegos pues pueden ser los juegos de
lucha, los juegos de coches, los juegos basados en gestión y administración de recursos, este tipo de juegos que no dependen de una narrativa externa o de un flujo constante de contenido, de niveles extras para construir valor, sino que su propio loop, sus propias dinámicas y sus propias mecánicas ya construyen ese valor. Vale, ahora lo que vamos a intentar ver es una diferencia entre lo que son los juegos circulares y los que son los juegos lineales. Y ver cada una de sus características por separado. Lo que son los juegos circulares deberían de cumplir estas características. Tendríamos, digamos que su herencia histórica viene de lo que serían los juegos tradicionales, los juegos clásicos, ¿no? Como puede ser cualquier juego clásico como el parchís, como la oca, como el ajedrez o cualquier juego que conozcáis o cualquier juego que tengáis de cartas por allí en Argentina, que es cualquier tipo de juego de mesa que se juegue por allí. En el parchís, creo que allí le llamáis parqués, ¿puede ser? ¿Parqué? No, el ludo. Parqués es el ludo. Sí, correcto. Allí le llamáis el ludo. Sí, el ludo. Cierto. Vale, pues ese tipo de juegos, ¿no? Los juegos, digamos, los juegos tradicionales de toda la vida son los que históricamente ya están basados en bucles, ¿no? Son lo que ya podríamos clasificar como juegos circulares. De manera de que el ludo, por ejemplo, no tiene un principio y un final, sino que tú terminas la partida y puedes reiniciar otra, y la segunda partida que tú realizas es una experiencia completamente distinta a la anterior y que puede producir exactamente el mismo valor o incluso superior a la anterior. Eso por un lado. Luego, en cuanto al sistema básico, pues como digo, tiene que estar basado en bucle, en un arco, o sea, en un círculo. Es decir, tiene que tener el inicio del juego, tiene que dar la vuelta entera de toda la experiencia y cuando se termina tiene que volver a empezar ese mismo bucle. Como decíamos con el ejemplo, el Monopoly, el Ludo, todo este tipo de juegos cumplirían con esta característica. Luego, estos juegos tienden a crear valor a través de la repetición. Tú lo que te propone es una serie de reglas y tú, mediante repetir esas reglas, cada vuelta que le das al bucle, digamos que generas más valor o deberías de generar más valor. Ese valor que tú generas puede ser intrínseco si el valor es un aprendizaje que obtienes tú como jugador, una skill que desarrollas, ¿no? Una habilidad que desarrollas, o puede ser, digamos, extrínseco si es un valor que el juego te entrega a ti. Eso en los juegos de mesa no se ve tanto, pero en un juego digital, en un juego de consola o de móvil o de PC sí se puede ver más. Cuando tú tienes, por ejemplo, un personaje y es el personaje el que mejora, ¿no? El personaje tiene una serie de atributos y a medida que tú vas dándole vueltas a ese bucle, el personaje se va haciendo mejor. Entonces, digamos que a su vez, dentro de los juegos circulares, podríamos hacer una segunda clasificación, que sería los juegos circulares basados en habilidad y los juegos circulares basados en atributos. Los juegos circulares basados en habilidad tienen una forma o unas estrategias de monetización, y los juegos circulares basados en atributos tienen las suyas. Y a veces, un error muy común es coger como base un juego con un modelo circular basado en habilidad y aplicar esas técnicas de monetización en un juego basado en atributos. Eso no voy a entrar mucho en profundidad en ese tema hoy. Creo que eso daría para una charla entera por sí mismo. Pero sí quedaros con que el juego tiene que generar valor mediante la repetición y que cada vuelta que tú hagas tiene que haber un progreso, tiene que haber una mejora, que puede ser personal o puede ser del personaje o del contenido que el juego te entrega. Luego, normalmente los juegos circulares, por regla general, siempre se puede encontrar algún matiz, alguna excepción, pero por regla general, los juegos circulares están orientados a un número de jugadores alto. Y cuanto más alto, en principio, más valor. Luego tendríamos, por otra parte, el objetivo que te tiene que proponer el juego
debería de estar orientado a la mejora de una habilidad, a la mejora o el desarrollo de una habilidad, como hemos dicho antes, pero tiene que estar clara esa premisa desde el principio en el juego. Y por último, ese es otro error también muy común, por cierto, el no dejar clara la premisa del juego desde el principio, el objetivo final del juego desde el principio. Y luego, por último, como todas las habilidades, todo lo que produce nuestra cultura, ¿no? La cultura del ser humano, también los videojuegos o los juegos en general también deben de producir una enseñanza, ¿no? Deben de tener como ese mensaje o ese subtexto, o como lo queráis llamar, que produzca una enseñanza. Entonces, los juegos circulares lo que suelen hacer es transmitir esa enseñanza mediante la experiencia propia, la autoexperiencia, mediante el autoconocimiento. Él te propone una serie de retos, tú cada vez que das vueltas a ese loop, desarrollas una habilidad y eso te entrega una serie de valores, como pueden ser pues la tenacidad, el sacrificio, lo que sea, depende de cada juego, tendrá los suyos, ¿no? Pero en función del reto, en función del objetivo y en función de cómo hayas creado el sistema, el loop, pues podrás desarrollar una habilidad o otra o una serie de valores u otros. Vale, veamos ahora cómo serían los juegos lineales. Si os podéis hacer una idea, en realidad ya quedaría bastante claro simplemente viendo que es como el opuesto, ¿no? De alguna manera. La herencia histórica de los juegos lineales es más el cine y la literatura, es decir, se asemejan más su estructura o sus genes, ¿no? Sus bases, se asemejan más a lo que sería el cine y la literatura. Su sistema, el sistema sobre el que funcionan, está basado en arcos. Cuando digo arcos me refiero a que no están conectados, es decir, el final no está conectado con el principio, sino que cuando tú completas una misión, cuando tú completas un reto, cuando tú completas el juego entero, no tienes por qué repetirlo. Y de hecho, la segunda vuelta que le des, normalmente la segunda vuelta te va a producir menos satisfacción y menos valor que la primera. A diferencia del otro, que con cada vuelta debería de producirse más valor. Luego, la forma que tiene de crear valor es mediante la emoción y sobre todo con la novedad. Es decir, tiene que... Dime, interrumpirme si cuando queráis. Dime. Así es, así es, así es, tal cual. De hecho, el juego, digamos, si te fijas, en el juego, digamos, circular, no necesita de narrativa para funcionar. La narrativa, si se la pones, es como una capa extra, pero que en realidad es irrelevante en el juego. No tiene por qué estar. En cambio, en el juego lineal pasa al revés. En el juego lineal tiene que haber narrativa, sí o sí. De alguna manera tiene que haber narrativa en el juego. Puede ser una narrativa directa, en el sentido de que directamente te esté contando una historia con un guión, con un desarrollo de personajes, ¿no? Y unos arcos bien cerrados y bien elaborados, o puede ser de forma indirecta y que te cuenten una narrativa mediante la observación del mapa, mediante la observación del mundo o lo que sea, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, no sé, los Souls, ¿no? Que no hay una narrativa, digamos, tan directa, sino que es más visual, o el Shadow of the Colossus, por ejemplo, que sería más también de ese estilo, que no hay una narrativa directa, sino que sería también una experiencia más, es una experiencia narrativa, pero más contemplativa que de guión, ¿no? Pero sí, en rasgos generales, el juego lineal depende del guión, por así decirlo, y el juego circular depende de sus propias dinámicas, de sus propias reglas. Vale, como le pasa al cine, como le pasa a la literatura, normalmente los juegos lineales suelen estar orientados a una experiencia single player, a un solo jugador. Y de hecho, cuanto más consigas que sea inmersivo el juego, mejor.
porque de esa manera vas a conseguir que la emoción, que es la forma que tiene de crear valor este tipo de juegos, se incremente, porque tendrás como toda la atención del jugador. Luego, el objetivo es divertir y transmitir mediante la narración directa, ¿no? Ahí es donde estaba el matiz que comentabas. Sería, digamos, transmitir un mensaje directamente a través de la narración, ¿no? Y por último, en la parte de la enseñanza, a diferencia del otro, digamos que tú cuando haces un juego basado en bucles, la enseñanza es mediante la autoexperiencia. Es decir, es un aprendizaje de una serie de valores o habilidades de forma, entre comillas, inconsciente, simplemente por el mero hecho de desarrollar esa actividad. Sin embargo, aquí si hay valores, si la narrativa está bien hecha y tiene una intención de transmitir un mensaje, por muy bien hecho que esté y por muy fuerte que sea, nunca va a quedar tan arraigado como el otro, porque el otro es un proceso, digamos, de autoconocimiento tuyo. Es una experiencia, digamos, que lo que tú aprendes mediante el juego circular es realmente en base a tu propia historia dentro de ese juego. Sin embargo, aquí es como la historia de otro, que puede ser un mensaje muy bien construido, puede ser un mensaje muy fuerte, pero nunca va a quedar tan bien arraigado como el tuyo, como tu propia autoexperiencia. Vale, estos serían como los dos grandes grupos y como a mí me gusta verlos, ¿vale? Si os fijáis, este tipo de juegos, los juegos lineales, no se pueden monetizar a través de microtransacciones. Tienen varias características que impiden que ese modelo de negocio sea funcional aquí. Una de ellas es que al no estar basado en bucle, si os acordáis, hemos dicho que para que una economía, un modelo de negocio basado en microtransacciones sea funcional, tiene que ser recurrente. Esto, al estar basado en arcos, no es recurrente y por el mero hecho de tener un principio y tener un final, hace que sea prácticamente imposible hacer que esto se monetice con microtransacciones. Sin embargo, a este tipo de juegos le pasa al contrario. Este tipo de juegos son mucho más fáciles de monetizar y mucho más propensos a que funcionen bien con un modelo de negocio basado en microtransacciones, también por sus propias características. Y ahora, donde me quiero meter para que se vea esto bien, es repasar brevemente la historia de los videojuegos y ver cómo ha ido evolucionando en un modelo, digamos, basado más en el modelo de microtransacciones y en un modelo basado más en lo que sería el premium, ¿no? El precio fijo. Vale, no me quiero extender mucho en esta parte, que lo quiero ir haciendo rápido para que tengamos también tiempo para comentar. Pero bueno, básicamente, en los primeros años de la industria de los videojuegos, el nacimiento de los videojuegos fue más orientado a la parte de las microtransacciones. Todas las máquinas arcades están basadas en modelos de microtransacciones. De hecho, muchísimas mecánicas de las máquinas de los arcades que hoy en día se consideran como mecánicas muy sólidas o muy divertidas o muy bien estructuradas dentro de los videojuegos, como puede ser el jefe final de fase, como pueden ser las 3 vidas. Este tipo de mecánicas son mecánicas mecánicas puras y duras de monetización. Son mecánicas que están hechas para monetizar. Te dan 3 vidas y cuando te quedas sin vidas te sale una cuenta atrás que tú tienes que introducir la moneda antes de que llegue a 0 para recargar las 3 vidas. Cuando sale el boss final puede ser todo lo espectacular y todo lo divertido que queráis, pero al final, el boss final, su misión es matarte. Y es matarte con patrones irregulares, con patrones muy difíciles de predecir, para que mueras. Entonces, además, los arcade, por su propia estructura, son modelos recurrentes y escalables. Sobre todo recurrentes y escalables a tope. Entonces, si os fijáis, aquí tenéis, en la parte izquierda de la gráfica, tenéis todo lo que sería la parte, los ingresos que se facturaron más o menos en esos puntos por microtransacciones, y en la parte derecha los ingresos que se facturaron en cada uno de esos puntos
de pago, ¿no? Por juegos de pago. Vale. Luego, cuando llegó la crisis de los videojuegos, con la depresión con la crisis de Atari, se vinieron abajo los dos modelos. De hecho, esta crisis, que se atribuye mucho al fracaso de Atari y demás, es cierto que eso contribuyó fuertemente a que hubiera una crisis, pero esta crisis no era una gran depresión, pero era una crisis internacional, porque había una crisis económica de deuda en Latinoamérica, era una crisis de deuda que influyó en los Estados Unidos, y también había una crisis de petróleo en Oriente Medio que también afectó gravemente a la economía de Estados Unidos. Entonces, eso influyó también directamente en el sector de los videojuegos, junto con la depresión que hubo con la crisis de Atari, que también pues, ahondó más en esa crisis. Entonces, bueno, durante este periodo ambos modelos de negocio se vieron perjudicados, pero bueno, luego hubo un renacimiento. Y si os fijáis aquí ya hay una clara tendencia de la estructura, digamos, de los ingresos yéndose hacia la parte del juego de pago y las microtransacciones empiezan a reducir bastante. Hubo un pequeño resurgimiento con el Street Fighter 2, que fue uno de los juegos más rentables de la historia de los videojuegos y remontó un poco. Eso produjo una larga cola de máquinas arcade que duró hasta finales de los 90. Pero bueno, en realidad durante este periodo los modelos basados en microtransacciones ya prácticamente estaban desaparecidos. Fue con la salida sobre todo de la PlayStation, aunque la Super Nintendo ya facturó muy bien, pero sobre todo con la salida de la PlayStation, que empezó a polarizarse mucho lo que son los ingresos a favor de los modelos premium. Si os fijáis aquí, en este gráfico se ve clarísimamente, ¿no? Desde principios del 2000 hasta finales del 2000, de la década del 2000, está estrictamente, o sea, prácticamente la totalidad de los ingresos se producían a través de los juegos lineales o premium. Pero ¿qué pasó? Que en finales de la década de los 2000, en principios de la década de los 2010, algunas empresas, sobre todo de PC, empezaron a hacer algunos experimentos de meter, como ya el Internet ya se había extendido bastante a lo largo de todo el mundo, ya había redes que funcionaban bastante bien, se empezaron a hacer algunos experimentos de distribuir juegos de forma gratuita incorporando microtransacciones. Algunos de los que pongo aquí son ellos, como es el League of Legends o el Battlefield Heroes, bueno, hay varios. Y eso también coincidió con la salida del iPhone, que también incorporaba la posibilidad de tener microtransacciones dentro de las aplicaciones, y una cosa sumada con la otra produjo lo que veis a continuación, que es lo que es la actualidad. En la actualidad pues se ha ido invirtiendo toda esa tendencia y bueno, se estima que en los próximos 10 años, en la década del 2020 al 2030, esto todavía se invierta más y prácticamente la totalidad de los ingresos vengan de microtransacciones, de juegos basados en microtransacciones, en un modelo de negocio free to play, por así decirlo. ¿Qué puedo deciros ahora sobre este tema? Bueno, pues que en PC el 80%, 90%, 80, 85% de los ingresos vienen de microtransacciones, en móvil es el 100%, y simplemente en el único sitio donde sigue resistiendo lo que sería el modelo premium es en consolas, por la propia característica de la plataforma. Y bueno, habiendo hecho este repaso, vamos con las conclusiones, que sería, primero, ¿qué tiene que ocurrir o qué es lo que pasa si se cumplen estos 4 puntos? Si tenemos que el acceso a la plataforma de distribución es masivo, es decir, si tenemos una población de usuarios masiva dentro de la plataforma en la que estamos trabajando, como es el caso de los arcades, como es el caso de los PCs y como es el caso de los móviles, si la plataforma además permite que exista una libre competencia, esto es, que dentro de la plataforma permitan que haya flexibilidad en los precios y que sea accesible esa plataforma para la publicación por cualquier distribuidor o por cualquier publisher, que no haya un requisito de publicación,
3, que la distribución sea gratuita o muy barata, es decir, que poder llevar el juego del punto A al punto B, es decir, lo que es los costes de manufactura, lo que son los costes del punto de venta y lo que son las distribución, esos precios se reduzcan prácticamente a cero. Y cuarto, que la tecnología lo permita, es decir, que, pues como hemos visto en las gráficas anteriores, que exista un Internet lo suficientemente bueno como para poder proveer esos servicios, que existan las máquinas de arcade en la década de los 80, que si existe la tecnología, pues es decir, si el acceso a la plataforma es masivo, si la plataforma permite la libre competencia, si la distribución puede ser gratuita o muy, muy reducida y la tecnología lo permite, el modelo free to play, digamos, el modelo basado en microtransacciones siempre se va a imponer. Los ingresos siempre van a ir cayendo de ese lado, porque es más eficiente y porque se adapta mejor a una gran parte de los géneros de juego, que a su vez esa gran parte de esos géneros de juego son los juegos, digamos, que más se juegan tradicionalmente de toda la vida. Es decir, son los juegos que tienen más retención, son los juegos que tienen una base de usuarios más fieles, son los juegos que tienen una base de usuarios más dedicados, que juegan no solo más tiempo, sino con mayor intensidad, con mayor dedicación. Y al final, si todo lo demás, si esos 4 puntos que hemos dicho se cumplen, estas características que tienen esos juegos van a hacer que siempre el modelo de negocio basado en microtransacciones se acabe imponiendo. Entonces, es muy importante, nosotros como diseñadores, tener conciencia del juego que estamos haciendo, saber clasificarlo bien y construir una economía basada en esos puntos que hemos hablado y que contemple todo eso de forma coherente con el tipo de juego que es. Si no hacemos ese trabajo previo, es muy, muy probable que, incluso aunque tengamos un juego bueno y que monetice bien, digamos, que haya gente que gaste dinero en él, nos vamos a quedar muy lejos de su potencial. Y os voy a poner un ejemplo que está muy de moda ahora, que es el Among Us, que bueno, pues es un juego que, como ya sabréis, pues es súper famoso. Creo que tenía 300 millones de descargas o 200 y pico millones de descargas. Sin embargo, había facturado creo que 40 millones o 50 millones o rondaba por ahí. Vale, pues esos números son números muy, muy bajos. Es decir, ese juego, si hubiese hecho todo este trabajo del que estamos hablando, podría estar facturando en la actualidad 300, 400, incluso 600 millones. Es decir, 10 veces más de lo que está facturando. Y eso se debe a que, se debe a 2 puntos fundamentales. Uno, que no hicieron todo este trabajo, es decir, el juego era un juego de pago, pero era un juego circular, pero que se estaba vendiendo a precio. No tenía ninguna economía ni nada construido dentro. Todo eso lo fueron metiendo después. Y eso por un lado, y luego por otro lado fue que tuvieron ese boom de descargas debido a que se empezó a jugar en streams por la pandemia y todo esto, ¿no? Y se puso muy de moda. Eso les infló mucho los números de descargas, pero como no estaban preparados a nivel económico, a nivel de diseño de la economía del juego, pues sí, a ver, no se puede decir que no les haya ido bien porque facturar 50 millones, ya me gustaría a mí tener un juego que haya facturado 50 millones, pero se ha quedado muy por debajo de lo que podría realmente haber hecho si hubieran hecho este trabajo previo de identificar el juego que estaban haciendo y ponerle el modelo de negocio. Y bueno, pues básicamente eso es todo. Cuéntame cualquier cosa, por aquí estoy. Venga, va, que seguro que hay preguntas. No muerdo, no muerdo.
Sí, cuando dices juego como servicio te refieres, es que es simplemente para entender bien la pregunta, ¿vale? Cuando dices juego como servicio, sí, Game as a Service, pero te refieres a tener como una especie de Netflix de videojuegos. Vale. Yo a eso le veo varios problemas. De hecho, hace como 4 años, 5 años o así, estuvimos planteando la posibilidad de crear una plataforma bueno, pues esto, un Netflix de videojuegos con mi socio. Lo estuvimos estudiando. De hecho, estuvimos incluso buscando inversión para hacerlo. Encontramos algunos casos de empresas que estaban trabajando en esa dirección ya. Y hay varios problemas ahí. Hay varios problemas que tienen una solución difícil. No sé cómo lo van a enfocar estas empresas, pero realmente tienen una solución compleja estos problemas. Porque los juegos free to play, ¿vale? Como puede ser League of Legends, en un modelo de este estilo funcionarían peor. Porque tú en un juego como cualquier juego free to play, el que sea, tú te lo descargas y tú lo juegas. O sea, digamos que todo el mundo que quiera se lo puede descargar y lo puede jugar. Si tú para jugar ese juego tienes que pasar por un filtro previo de pagar una suscripción, te estás quitando una parte muy grande de potenciales clientes. Porque tienen que estar suscritos al servicio. Y dentro de estos juegos hay un 90-95% de la base de sus jugadores que no pagan nunca. Con lo cual, ese 90% de los jugadores lo estarías perdiendo ya de base. Y eso tiene un montón de repercusiones dentro de estos juegos. Porque si no tienes una base de usuarios lo suficientemente grande, el juego no termina, digamos, de explotar. Eso en cuanto a los juegos free to play. Pero luego, en cuanto a los juegos de premium, a los juegos lineales, tienen otro problema también, y es que yo cuando hice los números, cuando estábamos planteando de hacer esto, lo que nos encontramos es que un juego tipo, bueno, de perfil lineal, que se vende bien, como puede ser, yo que sé, Last of Us, por ejemplo, o God of War, que te pueden vender 8 millones de copias. Eso no lo puedes recuperar dentro de un modelo de suscripción. Porque ese juego, el modelo de suscripción, digamos, para pagarle a los desarrolladores de videojuegos, tiene que pagarle con algún tipo de métrica en función de las horas que se están dedicando. Pueden hacer un servicio tipo. Digamos que hay dos formas de plantear esto. La estrategia de Netflix, que es comprar esos juegos a base de talonario a los desarrolladores. Eso es lo que hace Netflix. Netflix coge a una pelea. Sí, como haría un cine, claro. Es Esto puede decir, ser también, perdón, Epic Games, que está comprando los juegos y después a veces los regala en su. claro, también, correcto. Esa sería una opción, pero claro, eso te sirve, digamos, eso, si tú eres un desarrollador pequeño, que estás vendiendo poco o relativamente poco, te viene bien, ¿no? Porque es un dinero que te pagan, que puede ser que ni siquiera puedes llegar a conseguir hacerlo tú, ¿no? Por tus propios medios. Pero si estamos hablando de los juegos que realmente hacen marca, de los juegos que realmente son relevantes dentro de la industria, no se lo podrían permitir, ¿no? Tú imagínate que Epic tuviera que comprar a Sony, por ejemplo, Last of Us. Tendría que pagarle miles de millones, ¿sabes? Para poder tener ese juego dentro de su plataforma. Para que compensase las ventas. Y estamos hablando de un solo juego. Imagínate si eso tuviese que ser comprar el Last of Us, comprar el God of War, no podría, es inviable. Y la otra parte, que es pagar el modelo, digamos, de Spotify, que es pagar por uso, es decir, el juego más usado se lleva un porcentaje más alto de las suscripciones de ese mes, ¿no? Supongamos que la plataforma tiene 10 juegos, imaginemos que es una plataforma muy, muy pequeñita y solo tiene 10 juegos, y tiene uno de esos 10 juegos, este mes, el mes actual, lo han jugado durante, o sea, de los 10 jugadores que tenemos, lo han jugado 9 todo el mes y no han jugado ningún otro juego. Y luego ha habido otro jugador que ha jugado otro juego distinto. Pues podríamos plantear que el 90% de las suscripciones de ese mes se le pagase a ese juego y el 10% restante al otro juego que ha jugado la persona que quedaba, ¿no? Pero fijaros que ese modelo tampoco escala, porque en la medida en la que tú empiezas a tener cientos y miles de juegos,
y empiezas a tener centenares de miles o millones de usuarios. Y claro, como tú al final la suscripción le puedes cobrar 10, 12, 15 euros, 20 euros o 20 dólares al jugador, te acabas encontrando que no te da. Porque un juego como God of War, por ejemplo, te vende 8 millones de copias en un mes a 60 euros la copia, 60 dólares la copia. Y eso, dentro de una plataforma por suscripción, para conseguir el equivalente, deberías de tener pues unos 24 millones de usuarios suscritos a la plataforma y que esos 24 millones de usuarios jugasen ese juego durante un mes seguido. Solo ese juego. Entonces tampoco te da el número. Así que ese es un problema muy difícil, que tiene una solución muy difícil, muy compleja. Yo, el Game as a Service, es decir, perdona, los juegos por suscripción, digamos, las plataformas por suscripción dentro del gaming, la veo más para una larga cola, ¿sabes? Tener juegos que ya salieron el año pasado, por ejemplo, y meterlos dentro de esa plataforma por suscripción. Y en el caso de los juegos free to play, yo lo podría llegar a ver dentro de, o sea, tener como distintos Netflix dependiendo de cada empresa. Por ejemplo, que Blizzard tuviera como el suyo y allí dentro tuviera todos sus juegos de free to play dentro de ese servicio, o que Electronic Arts tuviese el suyo. Pero una vez más, eso también tiene su propio problema, que es que el jugador se puede suscribir a un número determinado de plataformas. No puedes estar suscrito a 100 plataformas distintas, a 20 plataformas distintas. Al final te dejarías ahí todo el sueldo del mes. Sí, sí. Fue Microsoft la que lo compró. Sí, Microsoft. Así es. Pero fíjate que una vez más, es lo que es justo este es el ejemplo que te ponía, ¿no? Microsoft, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que pagó como 10.000 millones o 9.000 millones, no sé, una burrada de dinero. Sí. Pero claro, eso ¿quién se puede permitir hacer eso? Se lo puede permitir Microsoft, se lo puede permitir Apple, se lo puede permitir Amazon y poco más. Es decir, no hay muchas más empresas dentro de... Sony no puede permitirse hacer eso. Epic tampoco. No pueden permitirse eso. O sea, correcto, sí. Es que Microsoft, para poner números, Microsoft podría comprar Sony si quisiera. Pero Sony no podría comprar ni siquiera un 20% de Microsoft. Entonces, no, o sea, al final, sí, incluso Microsoft, sí, Microsoft si sacase el talonario, pues podría comprarse Bethesda, podría comprarse, yo qué sé, Capcom, podría comprarse Namco, pero no podría comprar 20 o 30 empresas de ese nivel. Podría comprar 3 o 4, pero no 20 o 30. Y si tú realmente quieres montar una plataforma con contenido lo suficientemente atractivo para que los jugadores decidan suscribirse de forma exclusiva a ese servicio, es que necesitas todas esas IPs, las necesitas todas. Porque tú en la consola las tienes y en el PC las tienes. Es decir, yo en mi PC, en mi casa, si quiero jugar al League of Legends, juego al League of Legends. Si quiero jugar al Fortnite, juego al Fortnite. Y si quiero jugar al Call of Duty, juego al Call of Duty. Si quiero jugar al que sea, ¿no? Pues juego al que sea. Porque simplemente unos me los puedo descargar de forma gratuita, otros pago por ellos, pero al final los tengo todos.
Si yo tengo que pagar un servicio de suscripción en una de estas plataformas solo por una parte de esos juegos, luego tengo que pagar otro servicio en otro lado por otra parte de esos juegos, luego otro servicio en otro lado por otra parte de esos juegos, llega un momento en el que al final mi tiempo es limitado, pero es que sobre todo mi cartera es limitada también. No me puedo permitir pagar. De hecho, dentro de, para ver una analogía similar, dentro del sector del cine, tienen ese problema. Es decir, ahora mismo hay 4 plataformas fuertes dentro del sector del cine y Hulu, que esa es fuerte, pero solo en Estados Unidos, sí, solo en Estados Unidos. Pues esas 4 ya están teniendo un montón de problemas de competencia, porque cuando se suscriben a una, se dan de baja de la otra, me suscribo en esta, pero solo porque está Juego de Tronos, cuando se acaba Juego de Tronos me la quito, ahora me suscribo en Amazon porque está, yo que sé, The Voice o lo que sea, o porque me interesa tener el Prime para que me envíen productos a casa, pero en realidad no veo las series, ¿sabes? Ya tiene ese problema. Y solo hay 4. Imagínate si hubiese 12 o 20. Sí. Hmm. Sí. Hmm. Sí, de hecho, Tencent ahora mismo, si haces números, seguramente sea la empresa más grande de videojuegos que existe ahora. Porque de Epic tienen el 40%, me parece, de Epic. De Activision Blizzard tienen el 10 o el 15%, de Supercell tienen el 50%, de Clash Royale y Clash of Clans, sí. Entonces, al final, si haces números, sí, Tencent probablemente sea la empresa más grande de videojuegos ahora actualmente. Pero es lo que dices tú, Tencent o sea, es una cosa distinta, porque Tencent actúa más como una especie de inversor. O sea, ellos no compran el estudio entero, sino que van comprando como otros, o sea, hacen inversiones, hacen aportaciones de capital dentro de las empresas. Luego, claro, evidentemente influyen, ¿no? Si tienes el 50% de una empresa, pues puedes influir en ella. Pero no, digamos que no compra la IP entera, ¿sabes? Sino que es más como una especie de inversor. Mm. Sí, de hecho,
Bueno, incluso se podría, ya puestos a especular, se podrían hacer una criptomoneda incluso y hacer ahí su propia economía interna. Por poder podrían. Sí, a ver, en realidad, yo ya te digo, yo veo ahí una serie de problemas de difícil solución, porque al final, si echas números, se estarían... puede ser que como estrategia a largo plazo pudiera llegar a tener sentido, pero a corto y medio plazo estarían perdiendo cuota de mercado y estarían perdiendo ingresos. Seguro, eso seguro. Porque si tú coges sí, es que si tú coges el League of Legends y de repente lo metes dentro de una plataforma cerrada, donde para acceder a él tienes que estar suscrito, ¿sabes? Pues perderías una base de usuarios. No sé qué porcentaje de la base, pero un porcentaje sustancial lo perderías seguro. Y si eso lo aplicas a todos los juegos, un porcentaje de los jugadores de League of Legends, un porcentaje de los jugadores de Clash of Clans, un porcentaje de los jugadores de Clash Royale, un porcentaje de los jugadores de Activision Blizzard, ¿no? Del WoW, del Hearthstone, de lo que sea. Al final es mucho dinero el que se perdería por ahí. Entonces, a lo mejor sí que a 10 años vista podría llegar a tener sentido, pero a corto y medio plazo creo que las pérdidas serían demasiado elevadas. Ya digo, yo es un tema, el tema este de la suscripción es un tema que me parece sumamente interesante, pero creo que hace falta dar con una tecla. Sí, hace falta dar con una tecla que realmente permita como equilibrar lo que invierten los jugadores y que eso compense a lo que invierten los desarrolladores. Porque los otros modelos que hay ahora funcionan mejor. Sí, sí, sí. Claro. Sí, eso, de hecho, cuando tú creas una economía dentro de un juego, cuando tú creas pues eso, el sistema de monetización, la economía que estás creando dentro del juego, realmente estás haciendo una simulación de la economía real, del mundo real. Estás haciendo eso tú con el juego. De hecho, no sé si conocéis los conceptos de lo que sería, digamos, en inglés le dicen tap y sync, en español sería pues los sumideros y las fuentes, ¿no? Que sí, digamos que las fuentes es todas aquellas actividades que dentro del juego te generan capital, te generan ingresos de moneda del juego, y los sumideros serían aquellos sitios donde tú gastas esos recursos, ¿no? Y eso en el diseño de la economía del juego funciona como en la economía real. Las fuentes son trabajos directamente. Y de hecho yo los llamo trabajos en el juego. Yo los llamo trabajos del jugador. Y claro, claro, claro. Eso es un trabajo. Claro, así es. Y eso funciona pues como en la economía real. Y de hecho, los problemas que podemos encontrar en la economía real son súper frecuentes encontrarlos dentro de los juegos, si no se anda con cuidado. Es decir, pues los típicos problemas clásicos de la economía, ¿no? De un excedente un excedente de producción que provoca un shock de demanda o un déficit de producción que provoca un shock de oferta o se pone demasiada moneda en circulación y se provoca muchísima inflación y se devalúan los productos. Todos los problemas de la economía, digamos, real hay que ir con muchísimo cuidado porque son muy probables que se dupliquen dentro del juego. Yo estoy harto de ver casos con todos estos problemas. Es muy, muy frecuente. Justo
Justo eso te quería consultar, Rafa, porque bueno, este tema me parece súper interesante y me hizo acordar también a ese juego que había surgido hace bastante tiempo ya, sobre, bueno, que manejabas la economía, por ejemplo, de McDonald's y tenías, bueno, la situación con las vacas, el packaging, como que todas las situaciones del capitalismo estaban recontraexpuestas ahí. Y mi consulta con respecto a cuando planteas la economía del juego, ¿cuáles son las estrategias o dinámicas que se podrían pensar ahí, sobre todo cuando estamos enfrentando lo que es juegos que tienen contenido creado por las personas usuarias? O sea, a mí me pasa como que reflexiono esto, ¿no? Si yo soy una jugadora que puede crear cosas en mi juego y ponerles las fuentes de donde van a sacar recursos, los lugares donde los van a poner, ¿qué es lo que sucede si yo, por ejemplo, a todo le pongo como que es todo legendary o caro, o le pongo como que todo tiene un valor demasiado alto? ¿Qué dinámicas o qué cosas y problemáticas tiene esto, ¿no? De que cuando uno crea un juego dice, bueno, quiero nada, la mejor economía, sí, todo, hasta el pasto es legendary, ¿viste? Entonces, Sí, como, sí. como en esa línea, pensar en esas problemáticas que pueden llegar a ocurrir con eso. Muy buena pregunta. Mira, ese punto que tocas, ese tema, ocurre como en la economía real. Si tú, imagínate que todos los coches, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate que todos los coches fuesen Ferraris o todos los coches fuesen Porsche o Lamborghinis. Entonces los coches, esos coches, esos Ferraris, esos Porsche, esos Lamborghinis, pasarían de valer 200, 300, 500 mil dólares a valer 2, 3, 4 mil dólares. Porque el valor, eso ya digo, da para otra charla, pero el valor es subjetivo. Y una de las cosas que atribuye más valor a un contenido es el principio de escasez. Un bien, cuanto más escaso es, más valioso. Pero no es solo eso, hay un montón más de cosas que influyen en la percepción del valor de un bien. También influye, por ejemplo, la percepción colectiva de ese bien. También influye las circunstancias personales en las que tú estés. Por ejemplo, no es lo mismo, para mí una botella de agua, cuando voy andando por Barcelona, pues para mí el valor que tiene esa botella de agua pues puede circular en torno a $1 o $2, ¿no? Pero si yo voy andando por el desierto y llevo 3 días sin beber y aparece un señor allí en medio del desierto y me dice, te vendo una botella de agua, yo le pago todo el dinero que tengo, ¿sabes? En ese momento, porque las circunstancias también influyen en la percepción del valor. Entonces, a esa pregunta que tú me haces, yo lo que te respondería es que intentaras darle un enfoque como lo que ocurriría en la vida real. Es decir, que no sea la persona, la misma persona que crea el contenido, no sea la persona que lo valore, sino que hay algún tipo de mecanismo, ya sea con reviews, ya sea con estrellas, ¿sabes? De que puntuación del resto de usuarios, lo que sea, que los otros usuarios le hagan una puntuación de estrellas, le den una atribución de estrellas y en base a esas estrellas luego se puede atribuir un precio entre un threshold que tú le puedas poner disponible, ¿no? Por ejemplo, imagínate que un bien que la comunidad de usuarios le ha dado de media 5 estrellas y supongamos que 5 estrellas es el máximo, pues ese bien, pues tú le puedes dar, una vez que ya se han atribuido esas 5 estrellas, tú le puedes coger a la persona que lo ha creado y decirle, mira, tu producto se ha valorado como 5 estrellas, así que el precio que le puedes poner oscila entre, yo qué sé, $100 y 500, por ejemplo, ¿vale? Me estoy inventando los números. Y si le han puesto $1, o sea, si le han puesto una estrella, pues el producto le puedes poner un precio entre $1 y $10, por ejemplo. Esto te lo estoy diciendo muy sobre la marcha, habría que hacer un estudio más profundo de cómo se hace esa atribución del valor, pero lo que no puedes permitir dentro de tu economía es que el mismo agente productor sea el que atribuye el valor. Porque para que un intercambio de valor se dé de forma correcta entre dos agentes, el que vende, ¿vale? El vendedor, el valor subjetivo del objeto del vendedor tiene que ser inferior al valor subjetivo del comprador. Es decir, si tú me vas a vender tu coche y tu coche para ti vale $2.000, la percepción que tú tienes del valor de tu coche es de $2.000 y para mí tu coche vale 1.000,
esa transacción no se va a dar nunca, es imposible que se dé, porque tú lo valoras más que yo y tú eres la que lo quieres vender. Sin embargo, si tú lo valoras en 2.000 y yo lo valoro en 50.000, se va a dar la transacción. Ya luego dependerá de cómo negocies tú y de cómo negocie yo para que esa transacción se dé más, digamos, más ajustada a tu favor o más ajustada a mi favor. Pero si no se cumple el hecho de que el vendedor tenga un valor subjetivo inferior al del comprador, nunca se va a vender. Tal cual, coincido. A mí me gusta mucho como pensar tal vez en una técnica de porcentajes, tipo, bueno, tengo todos estos elementos y lo modifico en porcentajes, porque después si lo quiero incrementar me permite como hacerlo también de la misma forma, ¿no? En ese sentido. Y sí también pasa esto, ¿no? De que quien lo crea piensa, bueno, esto es maravilloso, y lo que vos decís justamente, muy, muy bueno. Es que fíjate que tú cuando tú creas algo, que eso es un error súper común que pasa en todos los que somos creadores. Un error súper común es que el mero hecho de tú crear algo ya le está infiriendo valor, pero valor tuyo, o sea, subjetivo hacia ti. Es decir, claro, si yo creo esta presentación, ¿no? Y cuando la termino, si alguien me dice, te la compro, pues yo automáticamente, como la he creado yo, para mí tiene más valor que para la persona que me lo quiere comprar, porque esa persona simplemente quiere la información, es decir, quiere, digamos, la utilidad de la presentación, pero para mí no es solo la utilidad, sino que es también el cariño que le he puesto o los detalles o lo que sea, ¿sabes? Sí, sos vos en la presentación. Sí, claro, es una parte de mí, es una parte de mí. Ahí lo tenéis. Sí, por ahí. Las 12 y 10 son. Yo encantado de haberla dado. Además, cuando estuvimos hablando personalmente los dos, yo también solo tengo buenas palabras para ti. O sea, me recibiste súper bien, muy amable, todo genial. Y yo encantado de estar aquí. Y si en algún otro momento queréis que me vuelva a pasar, pues lo hablamos y me paso. Pues muchísimas gracias. Nada. Es normal, tenéis otra charla ahora, es lo normal. De hecho, ya me he extendido demasiado. Nada, muchísimas gracias lo dicho, muchísimas gracias a vosotros y nada, ha sido un placer.